muy brevemente, me piden que presente a mi hermano Juan Carlos Bravo, obispo fue el más joven obispo de Venezuela desde hace poco tiempo. Su diócesis, como la diócesis de San Feliu de Llobregat, estábamos comentando, tiene solo 15 años. Un sacerdote que se forma en principio en Caracas, que pasa por Estados Unidos, donde estudia teología, que va a Jerusalén y se forma en el espíritu bíblico, y que vuelve a servir como párroco, una parroquia enorme, donde no han tenido párroco residente durante mucho tiempo. Un sacerdote que se entrega en alma y cuerpo a ser un buen pastor, especialmente dedicado a los más necesitados. Un sacerdote que es llamado al episcopado en esa situación y que se vio, como si dijéramos, forzado por el Espíritu Santo, a servir a la Iglesia en ese lugar. Una diócesis, Acarigua, desde el primer momento, desde el momento de su ordenación, que coincidió con unas grandes riadas, él mismo testifica de qué manera afronta el episcopado como servicio eclesial entre los más pobres. Hoy en día, responsable de la formación del laicado dentro de la conferencia episcopal, y hoy en día llevando adelante su misión en una circunstancia sociopolítica muy compleja, donde la máxima necesidad está al orden del día. Y un obispo que se puede presentar con la cara bien alta ante el mundo y ante la sociedad por el hecho de ser fiel pastor del buen pastor Jesucristo en esta iglesia que hace camino en Venezuela. Por esta iglesia, por nosotros mismos, sensibles a lo que padecen, pues hemos de escucharle y acoger muy agradecidos su testimonio. Lo primero que quiero decirles es que me avisa cuando me tengo que callar, porque si no, como buen venezolano, seguimos hasta mañana. Y si algo pues es grande dentro de la Iglesia Católica es que somos hermanos, universalmente hablando. Estemos en China, en Siria, en Barcelona, en Venezuela, en Colombia, en donde estemos, pues si somos católicos somos hermanos, y si somos cristianos somos hermanos. Y es una condición que no nos podemos quitar. Y cuando uno comparte la vida, y cuando comparte el trabajo con los hermanos, entonces tiene sentido una gran vida cristiana. Si no pasamos de ser hermanos, quedamos entonces como uno más en la sociedad y en el mundo, y no como miembros de la Iglesia de Jesús. ¿Qué pasa en Venezuela? Yo creo que lo que pasa en Venezuela es que estamos inmersos en una grave y profunda crisis que toca todos los niveles de la vida del país. Eso creo que es la síntesis de todo. Una grave crisis que está en todos los niveles de la vida del país. Y la fe entra por el oído, dice San Pablo. Si nosotros queremos tener fe, hemos de saber escuchar. Y eso es lo primero que nos pide, pues, la fe. Tener la capacidad de escuchar. De escuchar a Dios y de escuchar también a los hermanos. La realidad, pues, entra por la visión. Y por eso Jesús dijo a sus discípulos,
Cuando le preguntaron a Jesús, ¿dónde vives?, Jesús lo que dijo es, vengan y lo verán. Se van a saber cómo vivo, van a saber, pues, qué hago, y van a saber mi propia realidad. Por eso los discípulos escucharon a Jesús para tener fe, pero vieron la forma como vivía para entender su realidad y para descubrirle realmente como el Mesías. Por eso nosotros agradecemos, y tal vez lo que más agradecemos a Ayuda a la Iglesia Necesitada es la constante presencia de ellos mismos en Venezuela, porque cada año pues van algunos para ver, para comprender, para entender, y tal vez si lo escuchan, lo que pasa, no pueden llegar a captarlo, no pueden llegar a comprenderlo, pero es que han visto, han oído, han comprendido y han llorado la realidad que vivimos como país. Por eso Jesús nos lo dice como muy claro: queremos ver la realidad, vengan y lo verán. Yo sé que muchos de ustedes no van a ir a Venezuela. Yo sé que muchos de ustedes tampoco quieren ir a Venezuela. Y no porque no quieran ir, sino porque le dan miedo. Y eso lo dice mucha gente. Ahora veníamos de ver la iglesia de la Sagrada Familia, y el muchacho que nos explicaba decía, tenía yo gran ilusión de ir a Venezuela, pero me da miedo. Y le decía yo, bueno, pero vence el miedo y ves, porque si vence el miedo vas a tener algo que contar, pero si te vas a otro lugar no vas a tener prácticamente nada que contar, porque solamente vas a decir que te lo pasaste bien. Y yo creo que lo importante es que tal vez pueden ustedes palpar y ver la realidad de Venezuela si tienen los ojos pendientes de que en medio de nosotros hay más de un venezolano. Por eso levanten la mano los que son venezolanos aquí. Hay más de uno, ¿verdad? Y si nosotros queremos ver, pues escuchar su historia, ver su vida, ver su realidad, pues eso nos va a ayudar y nos va a sensibilizar, no por lo que nos dicen, sino porque podemos ver qué están haciendo, por qué están aquí, y escuchar su historia no solo nos va a ayudar a comprender con el oído, sino vamos a tener un rostro claro y vamos a tener un rostro preciso, pues quién es nuestro hermano. Yo espero que hoy ustedes están viendo un rostro nuevo y que ojalá que mi rostro se quede en su oración de cada día, y es lo que más agradecemos los venezolanos. Y cuando puedan rezar por Venezuela, puedan grabarse mi rostro, porque detrás de mi rostro no estoy yo solo, sino también está todo el pueblo de Venezuela. Y están los 600,000 que componen mi iglesia particular, la diócesis donde trabajo. Por eso es muy difícil comprender la realidad de Venezuela desde lo que se oye. Es necesario ver la realidad para que la realidad diga lo que la realidad es, para que la realidad diga lo que es y no otra cosa. Para los cristianos es necesario ver, es necesario oír, es necesario escuchar, es necesario tocar la realidad con los ojos de la fe, para poder contemplar la presencia de Dios en la realidad. Es como la Virgen, es como María. María, ante la presencia del ángel, cuando le dice vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, lo que la Virgen se pregunta, ¿cómo será esto posible? ¿Cómo será esto posible? No lo entiendo, no lo comprendo. Y entender la realidad de Venezuela es preguntarle a María y es preguntarle a Dios, ¿cómo será esto posible? Porque no lo entendemos, no lo comprendemos. Y aunque yo viva todos los días allí en Venezuela, tampoco lo entiendo, tampoco lo comprendo. Pero es una realidad que tengo que vivir, y tengo que vivirla, sufrirla, padecerla y celebrarla con mis hermanos. Entonces yo creo que en Venezuela tenemos esa grave crisis en todos los niveles de la vida. Pero hay unas cosas que no hemos perdido. No hemos perdido el sentido del humor. Y por eso los venezolanos vivimos de chistes y de cuentos y de historias, ¿no? Y tampoco hemos podido perder la alegría, porque a pesar de todo eso, la alegría de la gente, la alegría de los niños y la alegría de los ancianos
pues transforma y vive la realidad del cada día. No hemos perdido la fe y no hemos perdido la esperanza, pero ha crecido una gran cosa dentro de nosotros mismos y especialmente dentro de los más pobres: la solidaridad y la fraternidad. Valores esenciales del Evangelio y valores esenciales del reino. Es importante ver cómo los pobres comparten más. Es importante ver cómo los pobres se sienten más hermanos y que se pertenecen los unos a los otros. Por eso yo creo que voy a ir un poquito viendo los niveles donde creo que vivimos la profunda crisis. Y lo primero es en el nivel político. Yo no voy a hablar de política porque yo no soy político. Por lo tanto, no sé yo hablar de política. Yo sí sé hablar de Jesucristo porque es a quien conozco, en quien creo, en quien vivo y con quien estoy todos los días. Pero la gran crisis de Venezuela está en el nivel político. Y es en el nivel político porque es un pueblo manipulado y es un pueblo manipulable. ¿Y cómo se nota eso en la realidad de cada día? Pues cuando el gobierno lo que le da es una bolsa de comida a la gente para que tenga 1 kilo de arroz, una harina y un aceite y un azúcar, y que esa comida le dure por 3 meses, pues la gente va a depender de eso. No es un pueblo libre, sino un pueblo manipulado y manipulable. Manipulado por las políticas que el gobierno genera, que no crean, como dice la Constitución venezolana, una gran suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Y se manipula el pueblo pues por un carnet donde se le da un bono de $1 o $2 pues cada vez que se acuerdan, o por una bolsa de comida. Pero nosotros y muchos del pueblo de Venezuela vive esperando un Mesías salvador. A ver quién nos va a salvar de la concepción política. Eso no cambió mucho, o no ha cambiado mucho la concepción de la venida de Jesús al mundo. O sea, Jesucristo, cuando vino al mundo, esperaban muchos un liberador, un libertador, que fuera un político que los liberara de aquel momento. Pero Jesús vino a otra cosa, y vino a darnos vida y vida en abundancia. A veces en Venezuela lo que esperamos es un Mesías político, que se llame Chávez, que se llame Maduro, que se llame Guaidó, que se llame Capriles, que se llame como se llame, pero alguien que venga y que mágicamente nos resuelva los problemas. Y mientras nosotros tengamos esa concepción, vamos a ser siempre un pueblo manipulado y un pueblo cada día más manipulable. La crisis política es la base de todo. Allí donde está el gran problema de Venezuela, en la crisis política que tenemos, porque el Estado no ha sido capaz de generar las políticas para que haya seguridad, para que haya comida, para que haya hospitales, para que existan todos los beneficios que el pueblo tiene que tener para poder vivir dignamente. No políticas partidistas, sino la verdadera política como administración de la sociedad y como administración del pueblo. Es que por ello, que mientras no haya un cambio político, no habrá un cambio de tipo social. Es necesario y urgente el cambio político. El Estado no genera las políticas claras ni coherentes para resolver la grave crisis que vivimos. La corrupción es la pedagogía aplicada para mantenerse en el poder. A todos los venezolanos, el gobierno nos ha inducido a ser corruptos. Hasta yo. A todos nos induce la corrupción. ¿Y cómo lo hace? Tiene el gobierno el poder judicial, tienen la Defensoría del Pueblo, tienen el Tribunal Supremo de Justicia y tienen todos los poderes. Tienen el poder militar. ¿Y cómo se hace? A través de la corrupción. O sea, el gobierno corrompe a los militares con dinero, con prestigio, con favores. El dinero corrompe pues, a los políticos, a los militares y a todos. Pero además todos caemos en definitivo en una corrupción. O sea, yo no puedo echar gasolina en mi carro llegando a la bomba y teniendo el dinero para pagar porque no hay gasolina en un estado que tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo. Y tengo que estar 8 horas para poder llenar el tanque o 30 litros de gasolina al carro. Pero como no tengo tiempo para eso,
Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagarle a un militar o darle comida para que pueda pasar y llenar el tanque de gasolina? Y eso es corrupción. Para poder hacer el pasaporte, no hay papel para hacer el pasaporte. Pero si tienes $3,000 y le pagas a un militar o a alguien del gobierno los $3,000, en horas tienes el pasaporte. Y eso es corrupción. Esa es la pedagogía. O sea, nos han corrompido totalmente, porque es la política para poder mantenerse en el poder. Además de eso, la centralidad, el monopolio del poder deja al pueblo indefenso de todos los derechos. Y no hay ninguna instancia para hacer justicia. Si usted denuncia a alguien, no investigan lo que usted denunció, el delito que denunció, sino lo que se investiga es a quién lo denunció. Y el que va a ir preso es quien denunció, no el que comete el delito. Luego, yo no estoy hablando de política, estoy diciendo que eso es el problema fundamental. Y que ese problema fundamental, pues, lo vemos en el Evangelio. Es todo un plan que va en contra del plan de Dios. Porque al leer el Evangelio allí empezamos a ver que la mentira, el engaño, la corrupción, la falsedad, todo eso va en contra del plan de Dios. Por lo tanto, el proyecto político de Venezuela no es un proyecto que es coherente con el plan de Dios, sino es coherente con el plan de este mundo. A nivel de los servicios públicos están en un colapso total. O sea, ahí no llega agua. En mi casa llega agua cada 3 meses. Y yo tengo que comprar agua para poder bañarme todos los días, porque es muy feo que el obispo no huela bien, ¿verdad? Y que cualquier ser humano pues no se bañe. Pero ¿cómo vive para cobrar, para poder tener el agua? Entonces no hay agua. La electricidad falla y ustedes han visto que a veces hay 3, 4, 5 días donde no hay agua. Si hay aquí algo maracucho, sabe que en Maracaibo se va a la luz 12 horas todos los días. Y en todos los lugares. Lo único que se mantiene un poquito más organizado es Caracas, porque ahí es donde están los 5 millones de venezolanos y está el Estado y el gobierno y todas estas cosas, y necesitan mantener cierto privilegio y cierto control. Pero mientras más tú bajas al interior del país, la situación es más crítica y cada día más difícil. Entonces, la electricidad, comida, o sea, no hay. En el lugar donde yo soy obispo, era el granero de Venezuela, donde se producía el 70% de los cereales, el maíz, el arroz, las caraotas, los frijoles. En este momento no se ha sembrado ni siquiera el 20% de lo que se necesita para mantener al pueblo. ¿Y por qué? Porque no hay insumos, porque no hay repuesto, porque no hay dinero, o porque tienen que entregarle al Estado, pues, casi toda la producción, y el Estado se lo pagará dentro de 2 años con una hiperinflación, pues que lo que en diciembre costaba $100, ahorita cuesta 300. O sea, la hiperinflación es una cosa, los que son economistas ni siquiera pueden explicar eso, porque la hiperinflación no es solo en bolívares, sino también ya es en dólares. Es una cosa que no se entiende. Además, a nivel de salud, no hay medicinas. Los hospitales, si alguien va a dar a luz al hospital, tiene que llevarse todo el kit, hasta los guantes que el médico va a usar, la sábana, hasta el agua para poder limpiar el hospital, hasta el agua que se va a tomar, la comida que va a tener, la escoba para limpiar. O sea, es un colapso total los hospitales. O sea, yo voy al hospital y encuentro allí a las mujeres sentadas en el suelo esperando para dar a luz. A nivel de medicinas, pues no hay. Más del 90% no se consigue. Yo he tenido que ver cantidad de niños que se han muerto y que se me han muerto ahí mismo en mis manos porque no hay antibióticos. Más del 90% no tienen medicina. Pero además de eso, los ancianos tampoco tienen los medicamentos que se necesitan para poder tener y para poder vivir dignamente. No se consigue, y cuando se consigue hay que traerlos de Colombia a precios de dólares, pues, y rogar que la Guardia Nacional en sus alcabalas no se los quite. Entonces la medicación es muy difícil, el sistema de salud, eso está colapsado totalmente. El transporte, no hay gasolina, en el transporte no hay repuesto, un caucho para un carro que tal vez aquí cuesta
yo no sé cuánto, pero allá son sobre los $100 un caucho, ¿cómo le dicen ustedes? Una llanta, ¿no? Un neumático, eso cuesta sobre los... ¿Y cómo hacerlo, no? Después, ¿no?, el aseo urbano, la inseguridad, la vialidad. Y uno cuando baja a la calle empieza a ver gente comiendo de la basura, porque no tiene otra cosa. Porque ¿cómo es posible que una persona, un profesional, maestro, gana como $5 al mes y se necesitan 300 para vivir? ¿Cómo vive? No hay forma de que necesitan $300 para vivir al mes y lo que gana de su salario son 5. ¿Cómo vive? Pues dicen que son 4,5 millones las cifras oficiales de venezolanos que están fuera del país, pero yo creo que pasa de los 6, porque somos 30 millones. De los 30 millones, a un promedio de 5 por familia, son 6 millones de familias. Y todos los venezolanos en este momento tenemos un familiar directo que está fuera del país. Por lo tanto, yo creo que la cifra pasa de los 6 millones. ¿Cómo viven? Porque los que están fuera les mandan medicinas, porque le mandan el dinero para poder vivir, para poder comer, para poder hacer las cosas, ¿no? Aquí una señora me decía, aquí tengo una bolsa de, ¿cómo es?, de medicina, porque tengo que llevarle a mi familiar que es cura, que está allá en Guarani y no consigue las medicinas. Y yo tengo que llevar 2 maletas, 3 maletas para Venezuela, porque tengo que llevarle la medicina a los curas y tengo que llevar la medicina a Cáritas y al pueblo, porque no hay antibióticos, porque no hay nada, ¿no? Y rezando, y ustedes recen mucho para que cuando pase por el aeropuerto el martes no me los quiten, ¿no? Y luego la familia, ya tengo que terminar, ¿verdad? Pero me falta poquito. La familia, de los 6 millones de venezolanos que están fuera del país, ¿cómo puede vivir la Navidad cuando nosotros somos desordenados, bochincheros, parranderos, fiesteros, chisteros, amanecedores en la calle? Bueno, la casa de un venezolano es una fiesta todo el tiempo, ¿no? Y se vive en la familia, y se está en la familia, y se tiene que estar en la familia. Así uno pase todo el año bravo con los hermanos, en diciembre se reconcilia. Y el 1 de enero uno se vuelve a poner bravo, pero bueno, así es, ¿no? Así somos la familia venezolana. Entonces, pero rompe el corazón. Estaba yo en una de las escuelas de mi diócesis, una escuela católica, donde una niña ganó el festival de la voz mariana. Y la niña lloraba, pero bueno, la niña, yo dije, pero esta niña, ¿qué le pasa? Está tan contenta porque ganó el festival, eso es lo que yo pensé. Y sigue llorando, y le digo, pero mamita, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto? Es que gané el festival, pero mi mamá y mi papá no están conmigo, están en Colombia. Y el llanto es de los niños que están sin papá y sin mamá, que están siendo criados por las abuelas, o niños que se tienen que quedar a cuidar a sus abuelos porque ya son muy mayores de edad y no se pueden valer por sí solos, o niñas y jóvenes que las llevan fuera del país y lo que se dedican es a la prostitución, o gente que se tiene que ir fuera del país para trabajar, pero como la situación es tan dura, pues se dedican a la prostitución. Y te lo dicen los niños, o sea, no son inventos, son cuando tú escuchas la historia y tú no dices, ¿y qué hago? ¿Y cómo será esto posible? ¿Y cómo puedo hacerlo? Pero ¿será esto posible? La pregunta de la Virgen, ¿no? Y eso es una fractura afectivamente demasiado fuerte para las familias venezolanas. O sea, porque tenemos un sentido de familia demasiado grande, y ese sentido de familia, el hecho de que no tenga el papá, no tenga la mamá, bueno, eso es una cosa horrorosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que la ausencia de la afectividad, del cariño, del amor y de la ternura no existe, y cuando no existe eso, pues vivimos muy desequilibrados en nuestra vida. A nivel de infraestructura, el colapso es total. Los hospitales no sirven, la mayoría de los hospitales están cerrados por contaminación y por bacterias, y porque muchas veces en los hospitales pues uno se enferma más que estando en su casa. Además de eso, la mayoría de los médicos especialistas se han ido del país.
y los que quedan son los médicos que el gobierno prepara en 2 años, en 3 años, así como prepara maestros en 2 semanas para la educación, porque no hay médicos especialistas, sino son algunos que quedan allí, pues también dando la vida. Pero como les decía, tienen que llevar todo, la medicina, la comida, el agua para limpiar el piso, para lavar el baño, porque el colapso de la infraestructura hospitalaria es total. Las escuelas, la infraestructura de la escuela tampoco, si no hay niños que todavía no han empezado el año escolar, que tenían que haber empezado en septiembre, porque no hay baño, porque no hay comida, porque no hay agua, porque no sirve. Las instituciones públicas, pues ahí yo voy a la alcaldía a solicitar un papel, y cuando llego ahí me dicen, bueno, mire, usted vaya allá donde sacan copia y pague una copia de allí, y cuando pague la copia viene aquí, nosotros llenamos su permiso que usted necesita y se lo sellamos, porque no tenemos aquí ni bolígrafo ni tampoco tenemos papel para imprimirle lo que usted necesita, y además si tuviéramos tampoco hay tinta para imprimirla, ¿no? O sea, eso es una cosa terrible. A nivel de las empresas, la vialidad y toda la infraestructura venezolana es un colapso. Las iglesias, o sea, tampoco podemos mantenerla, no podemos cuidarla. ¿Por qué? Porque si el pueblo no tiene dinero para comer, ¿cómo puede pagar la luz? ¿Cómo puede cambiar un bombillo? ¿Cómo puede mantenerse el cura? Entonces la iglesia también está en crisis. Y la iglesia está en crisis porque esta situación nos ha tenido que poner a nosotros a empezar a preguntarnos la pregunta que se hizo cuando comenzó el Concilio Vaticano II. Iglesia, ¿quién eres tú? Y la iglesia ha tenido que preguntarse quién es y cuál es su misión y qué tiene que hacer la iglesia, ¿no? Y tiene que reinventarse y rehacerse. Gracias a Dios, yo creo que el Papa Francisco es providencial en que nos orienta mucho en el camino que tenemos que seguir. Entonces la iglesia por mucho tiempo, por muchos años, ha habido un desfase, o sea, entre la iglesia jerárquica. Una cosa somos los curas, otra cosa somos los obispos, y otra cosa son los catequistas, y otra cosa es el pueblo de Dios. Y a veces somos muy distantes. Y todas estas cosas nos ha puesto en la misma condición, porque igualito los mismos curas pasan hambre, los mismos curas tienen que ir al hospital, los mismos curas no tienen medicina, los mismos sacerdotes pues que tenemos en la diócesis se enferman, se mueren, y también vivimos la misma situación. Y yo creo que esta situación nos ha sacado de nuestra zona de confort, pero también nos ha movido desde nuestra propia indiferencia para realmente constituir a un pueblo que sea el pueblo de Dios, y que ese pueblo de Dios pueda servir a Dios santamente, y que pueda conocer a Dios en espíritu y pueda conocer a Dios en verdad. Por eso la mayoría de los curas, pues, ¿qué es lo que deben hacer y qué es lo que hacen? Las iglesias venezolanas han pasado de ser un lugar de culto a ser una tienda de campaña. Las iglesias han pasado de ser pues un lugar para bautizar, para ir a misa, al lugar donde tienes que darle comida a los niños, porque están más de 300,000 niños desnutridos. Pero cuando le tienes que dar comida a los niños y tienes que dar alimento a los niños porque no se consigue leche, porque si no se mueren los niños, pues cuando te sacas al niño del grado de desnutrición, entonces resulta que la mamá también está igual de desnutrida, y el hermano mayor está igual, y el otro también está enfermo. Entonces tiene que atender como a toda la familia. Entonces es muy complejo dar respuesta, y a veces lo que podemos hacer es paliativos, y lo que podemos ayudar a que la gente no muera de hambre, por lo menos. Pero el grado de desnutrición ya es un mal que ya es irreversible. O sea, esos niños que están desnutridos no van a tener el mismo desarrollo ni físico ni mental pues para la vida. O sea, ¿qué país nos espera en el futuro cuando el grado de desarrollo de alimentación de los niños y de la gente pues no está, y el nivel de educación tampoco pues es el mejor en este momento? Entonces el clero sufre mucho, porque también yo tengo curas en mi diócesis que no tienen para mantener el carro. Yo tengo curas en mi diócesis que no tienen para comer. Yo tengo curas en mi diócesis que no tienen pues para ir al hospital o para comprar sus medicinas, que son hipertensos o que son diabéticos, ¿no? Yo tengo curas en mi diócesis que no tienen para comprar zapatos o para comprar ropa, y eso es una verdad.
Entonces yo creo que eso también a mí como obispo también me mueve de mi zona de confort. Y empiezo a preguntarme, o sea, yo como obispo estoy llamado a ser padre y a ser pastor. Entonces, o soy padre o no soy. Pero no puedo ser indiferente ante los sacerdotes que tienen las necesidades. ¿Y cómo lo hacemos? En eso sí, yo creo que agradecemos mucho los obispos venezolanos y los sacerdotes a ayuda a la iglesia necesitada. Porque su apoyo ha sido rápido y efectivo. O sea, rápidamente nos han podido atender. Los sacerdotes de mi diócesis, para poder tener retiro espiritual, pues ellos, ayuda a la iglesia necesitada, nos dan las intenciones de misa, porque ningún párroco puede pagarse el retiro espiritual de una semana de comer y de dormir. Además de eso, si hay que pagarle a la persona que viene a darnos el retiro, pues tampoco tenemos para eso. Entonces, con las intenciones de misa, ¿qué se hace? Lo que hacemos es, damos los retiros espirituales al clero, la formación permanente del clero, ayudar el mantenimiento de la comida de los padres, comprar ropa para los padres, medicina para los padres, atendernos en el hospital, porque son los principales colaboradores. Y si la iglesia es la que está en este momento del lado de la gente, del lado de los pobres, del lado del pueblo de Dios, pues tenemos que empezar los obispos a atender a nuestros principales colaboradores, porque si no, ¿cómo podemos seguir ayudando? Y yo creo que eso ha ayudado mucho a que tengamos como sacerdotes, como obispos, como iglesia, pues una clara visión que nuestra opción no es darle comida a la gente, no es cambiar políticamente la realidad venezolana, no es mejorar hospitales, sino nuestra opción es Jesucristo. Y la opción por Jesucristo y por la opción por el reino de Cristo, pues es una verdad cuando realmente empezamos a reconocer que el otro es nuestro hermano. Ayuda a la iglesia, nos ayuda, pues nos apoya también no solo con las intenciones de misa, sino también hemos tenido que cambiar casas parroquiales, convertirlas en escuelas para poder educar a los niños. Y nos han ayudado a comprar casas parroquiales para que el sacerdote pueda vivir. Nos han ayudado a comprar carros para que los sacerdotes puedan llegar hasta el último rincón de su parroquia. Y nos ayudan a cambiar el aceite, a comprar los cauchos, a toda una cantidad de cosas. Pero lógicamente la caridad tiene que ser organizada, porque eso no es que yo vengo y le digo dame, sino tiene que uno que elaborar el proyecto, mandar el proyecto, pero sí nos responden muy rápidamente. Por eso agradecemos enormemente la receptividad y el apoyo que han tenido ayuda a la iglesia necesitada en este momento para con Venezuela, porque realmente lo que ustedes aportan, por muy poco que sea, pues llega. Y yo creo que ellos tienen la responsabilidad también de informarle a todo el pueblo de Dios, de esta iglesia de España y de estas iglesias particulares y a todos los cristianos, pues qué se hace con el dinero y cómo llega el dinero. Yo creo que el gran trabajo que hacemos en mi diócesis es que solicitamos ayuda a la iglesia 5.000 Biblias. ¿Y para qué solicitamos Biblia? Ellos se preguntan, Monseñor, pero ¿para qué usted está pidiendo 5.000 Biblias si la gente tiene hambre, no tiene medicina, no tiene eso? ¿Por qué no pide? ¿No? Porque Jesús es muy claro cuando dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora nos dieron 3.000, pero nos van a dar más, porque cuando se reunieron con la gente en los barrios, en los caseríos, a ver cómo la gente estudia el Evangelio, cómo la gente encuentra la palabra de Dios, y encontrar gente que te está diciendo, pues yo he podido sobrevivir esto porque he encontrado el sentido de la vida en Jesús. He podido sobrevivir al cáncer porque me he sentido pues acompañado por Jesús. He podido pues soportar que mis hijos no están aquí en Venezuela porque he podido comprender y en el Evangelio he encontrado el sentido del sufrimiento y el sentido de la fe. Yo creo que eso es lo más importante. No es solamente ayudar o hacer obras asistencialistas y de caridad, sino cómo tenemos que formar al pueblo para que el pueblo realmente conozca cada día más a Jesucristo, ame cada día más a Jesucristo y siga cada día más a Jesucristo. Yo creo que si la iglesia y si nosotros seguimos haciendo el esfuerzo porque la gente conozca a Jesús, porque la gente pues siga a Jesucristo, porque la gente ame a Jesucristo, porque la gente tenga una opción clara por el reino, en primer lugar no nos hubiese pasado todo esto, porque tendríamos una conciencia crítica de la realidad. Y en segundo lugar, pues yo creo que no sería un pueblo que se deja engañar por nadie. Y yo creo que eso es lo que es fundamental para nosotros. O sea, dar las herramientas al pueblo para que
el Evangelio sea un instrumento de la propia liberación del pueblo. Yo pues espero que haya podido transmitir un poco cómo es la experiencia y cómo es la vida ordinaria, ¿no? Pero que creo también fundamental que lo primero que nosotros pedimos a ustedes es oración. Eso es lo que más pedimos. Y oración porque somos sus hermanos que sufrimos en este momento. Y oración porque yo creo que la oración es la capacidad que tenemos de relacionarnos y de encontrarnos desde las distancias, ¿no? Después, ¿qué es lo que pedimos? Que es oración. Que hablen con los venezolanos que escuchen sus cuentos, su historia, su vida, ¿no? Para que no solamente quede en lo que leemos en las redes sociales, sino que pongamos rostro a esa realidad. Y después todo lo que puedan ayudar, que eso sea organizado, o sea, con la iglesia, con ayuda a la iglesia necesitada, o con cualquiera, porque la Conferencia Episcopal Española también nos ayudó en la curia donde yo vivo para poder comprar computadoras y esas cosas. Y yo creo que la caridad tiene que ser organizada para que pueda ser efectiva y para que pueda realmente concretarse y responder a las necesidades y no a lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Termino. Nunca me dijeron que me callara, pero ahora ya decidí que me callo. La situación política que futuro puede tener, porque las noticias que vienen aquí muchas veces son sesgadas, interesadas, deformadas por la prensa. Y luego nos han dicho que enviar dinero sirve poco porque el gobierno aplica el cambio oficial y que entonces lo que llega es prácticamente nada. El futuro, pues no lo sé, yo no sé el futuro. El futuro lo sabe solo Dios. Yo les puedo decir cuál es mi miedo del futuro y con lo que el miedo que tengo que luchar cada día. Mi primer miedo es que yo siento que esto puede llegar así como cuando una persona es maltratada en su casa, cuando una mujer es maltratada por su esposo y un día pues aguanta y un día esta mujer va a salir y va a apuñalar o le va a dar un tiro al esposo o alguna cosa para acabar con eso. Yo a veces tengo esa imagen de que un día me voy a acostar y cuando me despierto me va a despertar el ruido de un desastre sin ningún tipo de orden, porque como que va a llegar un momento en que no se puede más y la gente va a agarrar la justicia por sus manos y a destrozarnos los unos a los otros, porque no hay justicia y no hay Estado de Derecho y no hay donde ir a reclamar ningún tipo de derecho. Por lo tanto, yo creo que eso es mi gran preocupación. Luego, que no se puede enviar dinero porque el gobierno lo hace. Mira, el gobierno es tan corrupto, pero los venezolanos somos más corruptos que el gobierno, ¿no? El gobierno dice que hay que hacerlo al cambio oficial, pero ya que el cambio oficial y el cambio paralelo es lo mismo. O sea, ya lo que dice el gobierno, hoy el dólar está a 50 bolívares, pero el dólar paralelo está a 51, porque eso no. Pero, ¿cómo se hace? El dinero se entrega, ayuda a la iglesia necesitada. La ayuda a la iglesia necesitada, cuando aprueban los proyectos, se envía a la Nunciatura Apostólica o al Banco del IOR, donde están la mayoría de las diócesis tienen las cuentas. De allí se transfiere el dinero fuera o por algún lugar, pues para que pueda llegar. Pero de que llega, llega. Eso sí es una garantía de que llega. Demora, porque realmente la Nunciatura, las diócesis y toda la gente está haciendo todo el mayor esfuerzo por hacerlo, pero sí llega. O sea, si no llegara, ni pudiéramos mantener las obras sociales, ni pudiera mantenerse la iglesia, ni tampoco se hubiesen podido mantener los curas. ¿Cómo haría para enviarle unas medicinas a unos familiares en Venezuela? Mire, no sé, le digo cómo hacen algunos. Algunos lo envían por ¿cómo se llama? Por correo, libres, una cosa de esa, ¿no? Tú sabes. Bueno, mira, aquella niña le puede explicar cómo, ¿no? Pero sí llega, porque algunas gente nos mandan medicina, por ejemplo, en el caso de, no que ayuda a la iglesia necesitada, distribuye medicina, sino gente que nos conoce y que ha ido allá, recoge medicina y nos las envía, y nos las envían por unas cajas, como una empresa de esas, y llega, ¿no? La otra cosa es que hay que ir buscando quién va a Venezuela. Y hay que buscarse la lista quién va y quién viene. Pero lo que sí le garantizo es que todos los que vienen fuera del país
o terminamos dejando la ropa aquí y llevando medicina, o tenemos que traer una sola muda de ropa para bañarla, para lavarla por la mañana y llevar la maleta pues con las medicinas, ¿no? Pero si hay forma, lo que tenemos es que buscar los medios para que eso llegue. Muchas gracias, monseñor, por su testimonio. Una pregunta, ¿cuál es la situación de los seminarios en Venezuela? Bueno, los seminarios viven la misma situación de la gente, ¿no? O sea, mantener los seminarios se ha podido en estos momentos gracias a la ayuda de las becas de Advenia, de la Iglesia alemana, que ayuda a pagar los profesores, la alimentación y todo lo que se necesita en el seminario para poder sostenerlo, porque desde allá es imposible, porque lo que hoy cuesta $1, pues dentro de 2 semanas va a costar $2. Pero hay seminaristas, sí, y los seminaristas nuestros pues están en Barquisimeto, otros en Barinas. Sí, los seminarios existen y van adelante. La Advenia nos ayuda muchísimo para poder sostener a los seminaristas y a poder sostener a los seminarios. Creo que también eso nos plantea esta situación, cómo preparar a los sacerdotes y a los seminaristas para poder ser sacerdotes en esta realidad de Venezuela, porque a lo mejor no estábamos preparados para esto. Si nosotros no tenemos una conciencia profunda, misionera y radical de la opción por Jesús, por el Evangelio y por el reino, lo más probable es que nosotros nos vamos a ir y el Señor nos va a decir, pues también se quieren ir. Yo tengo una pregunta en relación a lo que usted ha dicho al final de su intervención. Usted ha hablado de que ahora muchas casas parroquiales se han convertido en colegios y luego, pues gracias a ayuda de veces necesitada, pues se han comprado unas casas como casa parroquial. Usted nos ha explicado de que a veces las iglesias, las parroquias, pues casi parece lo que aquí en España llamaríamos un centro de Cáritas, de ayuda de alimentos y tal. Y usted al cabo de pocos minutos ha explicado lo de las Biblias, y usted ha dicho que ya el mismo Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre. Entonces esto a mí me plantea un interrogante, una preocupación. Si los templos hay sacos de arroz y sacos de harina, si en los templos hay feligreses que están pensando en una medicina, claro, pensando ir al templo para acudir a los sacramentos, o pensar ir al templo para que se celebre la Eucaristía, etcétera, etcétera, quizás hay una cierta contradicción. ¿Es preocupante esta actual y triste situación sociopolítico-económica que sufre Venezuela, que quizás impide que pensando cómo obtener el pan, al final solo se podrá casi vivir a ver cómo se obtiene el pan y no habrá para lo otro? Yo creo que hay una cosa muy interesante, y eso se lo pueden invitar un día a Javier, ¿cómo se llama esa otra de ayuda a la iglesia? Raquel, a estos que fueron allá. En la mañana los niños ahí están comiendo y las mujeres preparando comida, porque a veces hay gente que no come sino una sola vez al día. Pero ¿sabe dónde la iglesia, que yo creo que ha sido bien interesante y es un signo muy claro, donde la gente se sienta para hacer estudio de la Biblia y todas esas cosas? En la calle. Entonces creo que el templo pues se han convertido en eso, pero sigue la misa y todas esas cosas y los bautizos siguen siendo en el templo, pero la mayoría está pues en ese dinamismo, porque cómo responder a la realidad. Pero es muy alentador cuando en los barrios de mi diócesis y en los lugares más pobres pues encuentras en la calle 40, 50, 60 gente pues leyendo la Biblia y encontrando cómo desde la Biblia dar una respuesta de fe, ¿no? Y dar una respuesta de fe a esa realidad, porque realmente la iglesia no está para dar comida,
Eso no es nuestra función. Si tenemos que hacerlo en este momento, es porque es lo que haría Jesucristo en este momento, ¿no? Pero no porque esa es nuestra misión. Nuestra misión es el anuncio del reino, contagiar a las personas del amor a Jesús, pero no se puede contagiar el amor a Jesús sino a través de mirar a los ojos a los otros para decirles que son nuestros hermanos y que nos pertenecen. Pero sí creo que el hecho de que también la iglesia esté más en la calle y que el gobierno tenga que ver a un poco de gente ahí leyendo la Biblia y hablando de Jesucristo y hablando de Dios y comenzando, es un reto también muy cuestionante para ellos. Monseñor, gracias por estas explicaciones. Yo le quería hacer una pregunta. El gobierno, de alguna manera, creo que debe ver necesaria la ayuda que ustedes dispensan al pueblo, pero por otro lado les debe molestar mucho quizás, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si hay una persecución real sobre el clero, de forma real, incluso, no sé si hasta de infiltraciones políticas de gente para denunciar y qué situación les puede perjudicar a ustedes. Gracias. Gracias. Mira, es muy interesante. Te lo voy a responder con ejemplos concretos, ¿no? O sea, al gobierno en este momento a ver cómo te lo explico bien. O sea, el gobierno en este momento no se mete tanto con la iglesia porque es la única institución que está al lado de la gente. ¿Y por qué no se mete? Porque ¿sabe quiénes son los que, de dónde sacan los fanáticos políticos chavistas que viven en los barrios la medicina y la comida? ¿Sabe quién se lo da? ¿Sabe quién se lo da? La iglesia. Se lo da la iglesia. Entonces, por ejemplo, en Caracas, en la conferencia episcopal, donde está Cáritas, ¿no? Y ahí están las medicinas y la comida y no sé cuántas cosas, los colectivos, que son la masa, la cosa opresora del gobierno, cuando hay algún problema, van los colectivos en su moto y le dicen, usted tranquilo, aquí no va a pasar absolutamente nada. Porque aquí, cualquier cosa que ustedes digan, ustedes nos llaman y nosotros estamos para defender Cáritas y para defender la iglesia. Y yo digo, ¿pero eso por qué pasa? Porque la iglesia no hace distinciones. La iglesia no te atiende por ser chavista o por no ser chavista, por ser opositor o por no ser, sino la iglesia te atiende por ser persona. No atendemos como ellos por un carnet político. Un cura de mi diócesis me dijo, Monseñor, yo ya estoy cansado de estarle dando comida a esos muchachos y ya no quiero hacer más olla comunitaria, porque eso como que lo que estoy es favoreciendo al gobierno. Y le dijo, hermano, yo creo que tú deberías salirte de cura e irte lejos. Porque cuando tú estás diciendo eso, tú estás diciendo que tú le estás dando comida a los pobres porque tú eres un político de la oposición. Pues tú le vas a dar comida a los pobres para hacerle guerra al gobierno. No. O sea, tú tienes que saber que nosotros los cristianos tenemos que hacer las cosas desde otra perspectiva. Y es por amor a Jesucristo. Y si lo doy comida a los pobres, para darle a los pobres a Jesucristo, no otra cosa. Otra cosa que, por ejemplo, la persecución. Sí, es verdad. Y te persiguen y te buscan y no sé cuánto. Pero la ventaja de estar al lado de la gente es que esos mismos que el gobierno te pone para que te persigan son los que te cuidan. Yo llego a mi casa a cualquier hora, a veces a la 1, a las 2, a las 12 de la noche, y yo manejo, y yo entro, yo salgo, yo lo demás. Y un día llego como a la 1 de la mañana, porque estaba muy lejos, y cuando llego a la 1 de la mañana, está cerca del portón de mi casa, pero en una cosa muy discreta, una Toyota 4Runner, último modelo de esa blindada. Todos en Venezuela sabemos que allá tienen años que no se fabrican carros. Y el que tenga ya una Toyota 4Runner de esos últimos modelos es o porque es del gobierno o porque es un político de la oposición enchufado con el gobierno que vive del dinero del gobierno, o porque son militares o esta cosa. Cuando llego allá a la casa, pues veo la camioneta, ¿no? Y agarro y me paro justo al lado. No entré, no por miedo, sino no entré, sino por aquello de que dice Jesús, que el mal solo se vence a fuerza de bien. Me paré al lado de ellos
me bajé de mi carro y fui y le toqué el vidrio y le digo, mira, soy el obispo y quiero saber si les pasa algo, porque me parece que están accidentados aquí, ¿no? Y como me parece que están accidentados, no sé qué tienen. Puedo hacer algo por ustedes, tienen hambre, necesitan agua, necesitan comida, necesitan fruta, o sea, puedo hacer algo por ustedes, porque me preocupa de que ustedes estén aquí, pues, en esta situación a tan altas horas de la noche, que pueda pasarle algo. No, tranquilo, monseñor, no se preocupe, sabemos que usted es el obispo, no hay problema. Dice, no, pero le pasa algo al carro, o sea, puedo hacer algo, si quieres vamos a mi casa. No, monseñor, tranquilo, ¿no? Bueno, pero si quiere ustedes quieren que yo esté tranquilo. Y me dicen, sí, le digo, bueno, ¿por qué no se bajan? Y suben a mi casa, y ahí tengo un pedazo de torta y unos refrescos, y compartimos la torta y los refrescos, y después, y no sabía qué hacer. Y al final tuvieron que acceder, porque como que era yo más malandro que ellos, ¿no? Entonces, suben a mi casa, le doy la torta, le doy el refresco, me pongo a echar cuento con ellos y rato, y después llegan y te dicen, mira, monseñor, es que a nosotros nos pagan por vigilarlo, por saber dónde usted va, qué hora viene, qué hace, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y yo les dije, mira, pero yo estoy tan contento de que ustedes hagan eso, porque realmente ustedes se ocupan de mí y yo estoy agradecidísimo y yo agradezco que realmente por favor me sigan cuidando. Pero además de eso, unos rosarios que me dieron ahí en ayuda de la iglesia necesitada, le dije, el Papa Francisco está tan preocupado por los obispos de Venezuela que el Papa le mandó a ustedes estos rosarios para que todo el que cuide a un obispo en Venezuela pues tenga este rosario bendecido por el Papa Francisco, ¿no? Entonces, bueno, los abracé, los besé, los bajé de mi casa y se fueron, y ellos son los que dicen ahora, es que tenemos que cuidar al obispo, no grabarle cosas, ni decirle cosas, ni no sé cuánto. Pero a veces nosotros usamos estrategias malas, porque pensamos y actuamos con los criterios de este mundo. El mal solo se vence a fuerza de bien. Y todo el que sienta yo que me persiga, que me busca, que no sé cuánto, voy a tratar de desalmarle desde el amor cristiano, porque es la única forma también de apostar por su conversión. Muchas gracias. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente $300. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo $5. Ayuda a la Iglesia necesitada. Quiere apoyar a la Iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. ¿Pueden contar contigo? Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona.